pasado, del sábado, y hoy es la cuarta parte de nuestro estudio. Es un seminario que hace un tiempecito lo he estado haciendo, lo hice, y entonces es producto de estudio y investigación en cuanto al Día del Señor, y hoy vamos a hablar acerca de la introducción del domingo en la iglesia post-primitiva, la iglesia luego de la partida del Señor y que murieron los apóstoles. Por eso llamamos la introducción del domingo en la iglesia post-primitiva. Es muy interesante porque estamos hablando de la iglesia que el Señor dejó organizada, que Jesús dejó organizada. ¿Quién mejor dirigente que el Señor? ¿Qué mejor pastor que Jesús? ¿Cierto? Sin embargo, empezaron a ocurrir cambios en su iglesia después de cierto tiempo. Y vamos a abrir las Biblias. Les invito a que vayan a sus Biblias, por favor. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Y los versículos 1 hasta el 12 están buenos estos versículos que vale la pena estudiarlos, leerlos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os perturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga ante la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez ha quitado del medio, y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En estos 12 versículos el apóstol Pablo hace unos versículos proféticos, porque habla desde su tiempo hasta la venida del Señor, lo que va a pasar. Entonces Pablo está mencionando aquí realmente lo que iba a pasar con la iglesia que Jesucristo mismo había establecido. ¿Con cuántos Jesucristo estableció su iglesia? ¿Quiénes fueron los fundadores de la iglesia primitiva? Los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles, ¿cierto? Y luego ellos se dieron la tarea de predicar el mensaje pero estaban sucediendo cosas muy interesantes. Así que para el estudio del sábado, en cuanto al sábado, este texto nos cae muy bien, porque la palabra predice que iba a haber un cambio en la manera de pensar en cuanto a muchas cosas del Señor. Y uno de los argumentos más usados por los hermanos protestantes acerca del sábado es que ellos no ven que en el Nuevo Testamento se diga que Jesús dijo que deberíamos guardar el sábado. Y es una de las cosas que ellos mencionan. Pero sería como tratar de decirle al Señor: es que usted tiene que nuevamente darnos los 10, la ley de Dios, ¿cierto? Los 10 mandamientos. Cuando el Señor ya la dio, ¿cuándo? ¿Cuándo la dio el Señor, los 10 mandamientos? En el Éxodo. En el Éxodo, en el Sinaí, ¿verdad? En el monte de Sinaí el Señor dio su ley. Y la palabra de Dios dice que Él no cambia, ¿cierto? No cambia. Y ustedes recuerdan que el Señor le dijo a la gente de su tiempo: escudriñad las Escrituras. Y las únicas Escrituras que había en ese tiempo, ¿cuál era? El Antiguo Testamento. Era el Antiguo Testamento.
Así que cuando el Señor estaba llamando la atención al Antiguo Testamento, estaba llamando la atención a la ley de Moisés, a los libros, a la Torá, que son los 5 libros de la ley que el Señor dio a Moisés, y a los profetas y a los salmos, como estudiamos la anterior ocasión. Entonces, el Señor estaba llamando, aunque no dio expresamente la orden de guardar el sábado, sin embargo, el Señor no envió a su gente, pidió a su gente que escudriñara las Escrituras. Además, nosotros sabemos que el Señor fue un fiel guardador del sábado, ¿verdad? El Señor otro argumento por qué nos dicen que el sábado no está hoy vigente es porque dicen que Cristo sanaba en el sábado y que esa era una prohibición para aquel tiempo. Y de paso esto se constituye en un estudio bíblico hasta cierta forma para los hermanos con quienes estudiamos la palabra en cuanto al día del Señor. La gente dice, no, pero el Señor sanaba en sábado y era prohibido sanar en sábado. Bueno, en primer lugar, la Torá no dice que no se pueda sanar en sábado, ¿verdad? En ninguna parte de la palabra del Señor se dice que no se pueda hacer el bien en sábado. Fueron prohibiciones de la Mishnah y del Talmud. Recuerdan que hablamos la vez pasada en cuanto a eso. Los judíos establecieron una tradición que se llamaba el Mishnah y el Talmud, y en ellas incluyeron muchas reglas. Entre ellas prohibían cualquier actividad de sábado. Por ejemplo, les voy a recordar algunas. Una persona no podía caminar más de 1800 pasos en el sábado. Así que si una persona llegaba a los 1800 pasos y estaba a mitad del camino de donde iba a ir, tenía que quedarse ahí hasta que pasara el sábado, ¿cierto? Muy bien. No podía levantar ninguna piedrecilla que fuera después de cierto tamaño, porque era transgredir el sábado. Tenía más de 600 reglas en cuanto al sábado. Había 2 libros dentro del Talmud, que eran 60 y tantos de libros. Había 2 libros dedicados nada más que a regulaciones en cuanto al sábado. Y entre ellas estaba el que no se podía hacer nada de esto, de sanar, de ir a visitar a un enfermo. Los judíos pensaban que el sábado, como era prototipo del reino de los cielos, no iba a haber enfermedad. Por lo tanto, en el sábado no visitamos a los enfermos porque es lo opuesto al cielo. Entonces, no visitemos a los enfermos porque en el cielo no va a haber enfermedad. Y muchas otras cosas. Otro argumento de los hermanos que no están de acuerdo con el sábado dicen que Pablo estuvo contra el sábado porque Pablo argumentó en cuanto a la ley. Pero Pablo hacía las reuniones en sábado. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, cuando se reunía con los hermanos en la sinagoga, y también los gentiles le pidieron a Pablo que viniera al siguiente sábado para hablarles a ellos, y Pablo se reunió con ellos por el siguiente sábado. Y eran los gentiles quienes estaban pidiéndole a Pablo que se reuniera con ellos. Pablo les hubiera podido decir, bueno, mañana podemos reunirnos o el lunes, pero no, se reunieron hasta el siguiente sábado. Y dice Hechos capítulo 13 que casi toda la ciudad se juntó para escuchar a Pablo predicar. Hechos capítulo 13, versículo 44. Ahora en Tesalónica, Pablo también estuvo varios sábados y estuvo guardando el sábado. Y en Hechos capítulo 18, versículo 1 al 4, vamos a Hechos. Abran sus Biblias para que estén activos. Vamos a Hechos, el capítulo 18 y los versículos 1 al 4, antes de entrar en lo que sucedió con el cambio del sábado por el domingo, con la introducción del domingo en la iglesia primitiva. Dice, después de estas cosas, versículo 1, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló allí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas.
y discutía en la sinagoga todos los días del sábado y persuadía a judíos y a griegos. Noten que aquí la Biblia menciona Hechos, Lucas menciona aquí en Hechos, que no solamente Pablo estaba persuadiendo a los judíos acerca del cristianismo, de la fe en Cristo, sino también a los griegos. Y se reunían el sábado. En Corinto Pablo estuvo año y medio tiene 72 sábados, y todos los sábados Pablo estuvo predicando y enseñando la palabra de Dios. Muy bien, hay algunas evidencias que nos muestran que la iglesia primitiva empezó el camino de la apostasía. Nosotros no debemos extrañarnos que los movimientos religiosos que empiezan bien terminen mal. ¿Está bien? No debemos extrañarnos que un movimiento religioso que empieza bien termine mal, porque el que más mal va a terminar fue la iglesia entre comillas que Jesús fundó. En la literalidad, porque recuerden, hay un texto en la Biblia que el Señor dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que cuando definimos el término de iglesia es otro tópico ya, es otro tópico. La iglesia de Cristo nunca va a fracasar, nunca va a fallar, pero los movimientos sí han fallado. Los movimientos religiosos muchas veces han fallado, entre ellos la iglesia que Jesús fundó, o por lo menos cuando hablamos en ese contexto estamos hablando de esa organización que quedó a la partida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahí, 1 Juan 4, 1 al 4. 1 Juan 4, 1 al 4. Porque aquí había un problema ya en la iglesia al poco tiempo de que el Señor partió, y que ya el apóstol Juan lo menciona. Dice, versículos 1 y 4: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En la iglesia se estaban introduciendo personas que se decían que eran cristianos, y empezó una contienda en cuanto a la naturaleza de Cristo, de la naturaleza en que vino el Señor. Algunos decían: no, Cristo no tomó la naturaleza humana, fue una simulación de la naturaleza humana. Nunca pudo haberse hecho humano. Así que empezaron ciertas cosas en la iglesia que estaban desviando a muchos de la fe. En 1 Timoteo 6 al 20, por ejemplo, estaba también la introducción de la teoría gnóstica dentro de la iglesia para ese tiempo, para el tiempo de Pablo también. 1 Timoteo 1, 6 al 8. Vamos a leer este texto. 1 Timoteo 1, 6 al 8. Vamos a leerlo. 1 Timoteo 1, 6 al 8, dice el apóstol aquí: de las cuales cosas desviándose algunos se apartan a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Así que en la iglesia había problemas en cuanto al entendimiento del evangelio. Y eso trae consecuencias. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, 1 al 2, ya el apóstol Pablo menciona que en la iglesia de Corinto había ciertas anomalías morales y muy serias. Por ejemplo, alguien tenía a la mamá como esposa. Entonces, había problemas morales. Y también, desde el punto de vista de las normas, desde el punto de vista de la doctrina, por ejemplo, Clemente de Roma en el año 96 pone en evidencia una apostasía
que empezó a entrar a la iglesia, y es que Clemente dijo que se debía abandonar la doctrina de la inmortalidad condicionada. Nosotros creemos que vamos a recibir la inmortalidad ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a recibir la inmortalidad? Cuando Cristo venga y nos lleve al reino de los cielos. Y hay una condición, ¿verdad? ¿Cuál es la condición? Hay muchas formas de responderla, pero si el que venciere poseerá ¿qué? La vida eterna, es una de las condiciones. Así que Clemente dijo, no, hay que abandonar la doctrina de la inmortalidad del alma condicionada. Y él dijo, ya Pedro y Pablo están en el cielo. ¿Okay? Y esto ya vemos que ahí ya se estaba introduciendo una apostasía de lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice que cuando las personas mueren, ¿qué? Llegan al sueño ok, y descansan en el polvo de la tierra, y hasta que venga el Señor y haya resurrección, unos saldrán ¿a qué? A resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Y entonces al Clemente de Roma se dio por decir, no, ya Pedro y Pablo están en el cielo. Y entonces ahora ya todos los que se mueren, ¿dónde están? En el cielo. En el cielo, ya. Todos se van para el cielo. Pero eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Ah? La primera iglesia. Con la primera iglesia, año 96, incluso antes de que el apóstol Juan hubiera muerto, ¿cierto? Así que es preocupante. Ahora, otro aspecto que ayudó para el establecimiento de la introducción del dominio de la iglesia primitiva fue que la iglesia primitiva fue la actitud de los cristianos hacia los judíos y hacia Roma. Por ejemplo, mientras los cristianos tenían una actitud de respeto hacia el imperio, el pueblo judío era bien recalcitrante y muchas veces formaban insurrecciones. Entonces los cristianos dijeron, nosotros tenemos que empezar a distinguirnos en algún sentido de los judíos, porque la tradición los hace severos y los hace que se levanten contra el imperio, y realmente ellos empezaron a tratar de separarse en todas sus costumbres de los judíos, y eso era un problema, porque el pueblo judío tenía muchas tradiciones y muchas leyes que eran dadas por Dios, ¿verdad? Y por Moisés. Entonces, para el año 135 ya había un estado de cosas de mucha dificultad con los judíos, y Adriano, después de aplastar a unos cuantos judíos en una revolución de Bar Kokhba, prohibió la práctica de la religión judía, concretamente de la observancia del sábado y de la circuncisión. Y este señor Adriano prohibió estudiar la Torá y mandó a profanar el sábado. Así que había una situación muy difícil y hacía propicio de que el cristianismo dijera, no podemos identificarnos con el pueblo judío porque vamos a ser afectados. Entonces las tendencias de la separación entre cristianos y judíos se empezó a ser más evidente. Ahora vamos a estudiar un poco y vamos a ver cómo en la iglesia de Roma, en la ciudad de Roma, fue donde más empezó a elaborarse ese cambio del sábado al domingo. Cuando nosotros examinamos históricamente el origen de la observancia del domingo, no se encontró entre los cristianos judíos que aceptaron el Evangelio. No se encontró entre los judíos que aceptaron el Evangelio. A ese grupo lo llamamos judíos cristianos. Por ejemplo, los apóstoles fueron judíos cristianos, porque aceptaron a Cristo los apóstoles, ¿cierto? Todos los que aceptaron a Cristo de los judíos eran judíos cristianos. Ellos guardaban el sábado, ellos guardaban la ley de Dios. Ellos no dejaron, durante el primer siglo, no dejaron nunca de guardar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor guardó la ley. Entonces, pero
si nosotros queremos encontrar dónde tuvo origen la observancia del domingo, no lo vamos a encontrar dentro del pueblo judeo-cristiano, sino dentro del pueblo gentil cristiano. Los gentiles que se hicieron cristianos, los gentiles que no tenían ninguna atadura con el pueblo judío, no tenían ninguna tradición con el pueblo judío. Ellos no sabían nada de la circuncisión, no sabían nada de las fiestas, de la Pascua, de las trompetas, del Yom Kippur, etcétera, etcétera. Ahora, los conflictos realmente eran entre los judíos y los romanos, no entre los cristianos y Roma. Porque como dijimos antes, los cristianos eran respetuosos del imperio que estaba. Entonces, los cristianos gentiles cada vez sintieron más la necesidad de separarse de los cristianos judíos. Ahora, la iglesia de la capital del imperio, que era Roma, se hizo sentir claramente su autoridad en el segundo siglo. Y parece que Roma fue el lugar donde empezó el nacimiento de la observancia del sábado. Por ejemplo, Justín dice: por ahora la final y eterna ley es Cristo, el nuevo pacto. Este era un sacerdote romano, ¿cierto? Cristiano. Y él empezó a decir: no, la ley es Cristo. La ley es Cristo. Y Justino dijo: el sábado fue una carga que Dios le dio a los judíos por su maldad. Y Justino fue el primero en llamar al domingo el día del Señor. ¿Algunos de ustedes sienten que el sábado es una carga por la maldad que el Señor le dio? Pero Justino lo dijo así. Justino dijo: no, el sábado fue algo que el Señor impuso a los judíos, es una carga por su pecado. Así que el sábado es Cristo, nuestro reposo es Cristo. Y claro, es verdad que nuestro reposo es Cristo, ¿cierto? Nuestro verdadero reposo, pero el Señor dejó el sábado. Barnabás dijo: la nueva ley para los cristianos es el Señor Jesucristo. Otro de los, en Alejandría, en la iglesia de Alejandría, otro prelado, otro sacerdote, otro padre de la iglesia dijo: la nueva ley para los cristianos es el Señor Jesucristo. No necesitamos más ley, sino solamente al Señor Jesucristo. Ireneo dijo: el maestro de Gálatas es la ley de Moisés. Ahora ya no necesitamos más a la ley, que era el maestro para los judíos. Nosotros ya no necesitamos eso. Ireneo también dijo: las actividades del sábado no son prohibidas. Un ejemplo es cuando los discípulos arrancaron espigas el sábado, y también David. Ireneo dijo: no, los discípulos arrancaron espigas, nosotros podemos hacer todas las series de actividades en el sábado. También dijo: mire, la prueba más grande es que Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Trabaja el Señor en el sábado? ¿Dios trabaja en el sábado? No. Sí, ¿cierto? Sí, Jesús dijo que Dios trabaja. ¿Por qué Dios trabaja? Trabaja porque Sí. está haciendo que los hermanos que están en Cristo hagan lo mismo que Él, visiten los enfermos, lleven al necesitado, todas esas cosas. Ok, ¿hacen bien el Padre en el sábado? Hacen bien. ¿Mantiene el universo en el sábado? ¿Permite que el sol y la luna y las estrellas y todo estén en su diversos lugares? ¿Descuida el Señor su actividad en el sábado? Pero su actividad es para beneficio de quién? De sus hijos, ¿verdad? De sus hijos. Entonces, por eso fue que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, también hizo el bien en el día del sábado, ¿verdad? Ok, quiero que... Pastor, tengo una inquietud. Ajá. Usted está leyendo y no sé si estoy fuera de contexto, pero todas estas personas aquí mencionadas, estos eruditos, esta gente que allí escribieron, ellos, ¿qué pasó? ¿Se olvidaron de lo que dice el Génesis? Siempre la iniquidad es un misterio, y el pecado es un misterio. Y la palabra del Señor ya lo ha predicho. Por eso estamos presentando cómo realmente estos padres de la iglesia se fueron apartando lentamente del camino que el Señor había provisto. Y teológicamente, porque eran teólogos,
Por ejemplo, Barnabás nuevamente dice, la nueva ley de nuestro Señor Jesucristo abolió el sábado, y eran los dirigentes de la iglesia. Justino dijo, el sábado finalizó en Cristo. Cristo es la perpetua ley y pacto. Cristo rompió la ley, de allí también el sábado. Sí, Epifanios dijo en Roma en el año 144, ordenó a sus seguidores ayunar en sábado, justificando el hecho así, porque este es el descanso del Dios de los judíos. Nosotros ayunamos este día para no cumplir en este día lo que fue ordenado por el Dios de los judíos. Noten lo siguiente, cómo cuando ustedes escuchan, no sé si en México o en alguna de nuestros países, alguna vez en el año los hermanos católicos ayunan en sábado, pero hay algunas prácticas en algunas partes. Eso de ayunar en sábado era para destruir la importancia teológica del día del Señor, y algunos por eso piensan que un día para ayunar no es el sábado, porque el sábado es un día de delicia, de gozo. Los judíos nunca ayunaban el sábado. Usted recuerda que el fariseo cuando estaba orando al Señor estaba y dijo, yo no soy como ese publicano que está allí, yo ayuno 2 veces a la semana. Ellos ayunaban durante la semana, pero el sábado nunca se podía ayunar. El ayuno era un símbolo de aflicción, de tristeza, quizás de algo que no era propia del sábado para un cristiano. El sábado es un día de gozo y de felicidad. Y entonces la iglesia dijo, pongamos a la gente a ayunar el sábado. Con eso así aborrecen el sábado y más aceptan el día del domingo. Además, eso fue para los judíos. Marción fue expulsado de la iglesia de Roma por causa de su posición dualista y gnóstica, pero la costumbre de ayunar el sábado fue retenida. Marción, aunque lo expulsaron luego de la iglesia por otros problemas, el ayuno que dijo Marción que debía hacerse en sábado se mantuvo durante toda la Edad Media. Y el Easter Sunday fue aparentemente introducido en Roma en la primera parte del segundo siglo para diferenciar la Pascua cristiana de la Pascua judía. Noten los orígenes del Easter, mis hermanos. El Easter existe hoy y se hace el domingo, ¿no? Para diferenciar la Pascua judía, que fue el viernes cuando el Señor murió en la cruz, de la Pascua cristiana. Entonces ahora el Easter es la Pascua cristiana. Y tuvo su origen precisamente para tratar de desviar el curso de la observancia del día del Señor, quitarle fuerza al día del Señor. Y así llegamos al año 321, cuando Constantino dio el siguiente decreto. Yo sé que ustedes ya lo han leído muchas veces. Dice, todos los jueces, el pueblo de la ciudad y los artesanos descansarán en el venerable día del sol, pero los campesinos podrán estar sin estorbo atendiendo la agricultura, siendo que esto ocurre frecuentemente en este día, porque este día es más adecuado para sembrar, ya que no siempre hay la oportunidad y también la estación es muy corta. El 7 de marzo del año 321, Constantino dijo, empiecen a adorar en domingo en el venerable día del sol. Muy bien. ¿Cuál fue el impacto de ese decreto de Constantino? Primero, la referencia al venerable día del sol indica que fue una institución religiosa pagana. Entonces el sábado se trasladó al domingo, pero el domingo era un origen pagano. Se empezó a sabatizar el domingo, ¿cierto? La legislación del descanso era para todas las ciudades y los pueblos, no para los agricultores. Y esto era la institución de un sábado pagano dentro de la iglesia. Noten las implicaciones tan tremendas, porque significa que un sábado pagano, en vez de un sábado bíblico, un sábado pagano se estableció dentro de la iglesia de Dios y así tomó el domingo su fuerza, y el domingo tomó un carácter sabático. Y si ustedes escuchan a nuestros hermanos evangélicos decir,
This is the Sabbath day. ¿Y a cuál se refiere? Al domingo, ¿no? Este es el día del Señor, el domingo, y tiene la connotación sabática para los hermanos protestantes y para los hermanos católicos. El domingo es el sábado, porque es el reposo, ¿verdad? Es el reposo, no el sábado, el séptimo día de la semana. Ahora, vamos a dar algunas evidencias de que durante los siglos el sábado no se perdió. Por ejemplo, en el segundo siglo, Eusebio afirma que los nazarenos en Palestina y los sionitas guardaban el sábado. Barnabás menciona que en Egipto se guardaba el sábado en el segundo siglo. Justino declara que algunos en Éfeso y Roma. Ireneo afirma que en Francia se guardaba el sábado. Voy corriendo porque a veces nosotros pensamos que el sábado se perdió en la historia después del cambio del sábado por el domingo, pero no. Por ejemplo, en el siglo III, Tertuliano dice que en Cartago se guardaba el sábado. En Siria, la Fiscalía dice que en Siria se guardaba el sábado. El Evangelio de Tomás de Orígenes dice que en Egipto se guardaba el sábado. En el siglo IV, Epifanio dice que en Chipre se guardaba el sábado. En Siria se guardaba el sábado. Palladio dice que en Egipto. Gregorio de Niza en Asia Menor. En Mesopotamia, Etiopía y Edesa, Afratis, un historiador, dice que se guardaba el sábado. En el siglo V, Sosomén y Sócrates, otros historiadores, dicen en todo lugar excepto en Roma y Alejandría se guardaba el sábado. Había muchos lugares donde se guardaba el sábado. Pero el domingo, obviamente, había sido institución ya eclesiástica de la organización eclesial que estaba dándole fuerza. Ahora, el sábado en la Edad Media, el Papa Gregorio I, en el año 600, llamó a los guardadores del sábado predicadores del anticristo. O sea que había guardadores y predicadores que estaban presentando el sábado, porque el Papa Gregorio los estaba persiguiendo. En Irlanda, el Pío Columba, en el 690, consideró el sábado como un día de descanso y sábado bíblico, y lo guardó hasta el último día. Y él dio el día del Señor como un día de celebración, de misa. Era un sacerdote que guardaba el sábado en el año 690 en Columbus. En Constantinopla, en el año 601, se establecieron monasterios que guardaban el sábado. Y el gran cisma entre la Iglesia Católica Occidental y la Iglesia Católica del Oriente, en el año 1054, el gran cisma de Constantinopla, uno de los puntos en conflicto fue el sábado. La Iglesia del Oriente rechazó el mandato papal de cesar la observancia del día del sábado. Y hasta el día de hoy la Iglesia Oriental está separada católica con la Iglesia Occidental, ¿no? Hay un obispo en Constantinopla que es el Papa de la Iglesia Católica Ortodoxa. Y podríamos seguir tratando evidencias en Italia, el norte de Francia, en el continente europeo, en toda la Edad Media, etcétera, etcétera. Ahora, entre los protestantes y católicos, ya para el año 1500, el tópico fue ¿cuál era la autoridad de la Iglesia para cambiar la doctrina? Y entonces la pregunta era, ¿puede la Iglesia ordenar algo que no está en la Escritura? ¿Puede la Iglesia hacer algo que no está en la Biblia? Los protestantes dijeron no, eso está en contra de la sola Escritura. La Iglesia Católica dijo, la observancia del domingo es inconsistente con el uso del principio de la sola Escritura. Y luego, la Iglesia, a través del poder dado a ella, ha cambiado el sábado al domingo debido a la resurrección del Señor, y celebramos el domingo debido al mandato y la ley de la Iglesia, no debido a los mandatos de Dios. Porque si tú sigues el mandato de Dios, literalmente tú deberías descansar el sábado. Entonces la Iglesia ya empezó a decir, nosotros tenemos la autoridad para cambiar las cosas de la Biblia de como realmente la Iglesia la ve. Tomás de Aquino, en el año 1274, dijo, en la nueva ley, la observancia del domingo no en virtud del precepto, cuarto mandamiento, sino por institución de la Iglesia. ¿Ok? Eso lo reconoce la Iglesia. Nosotros lo cambiamos porque tenemos autoridad para cambiar la ley de Dios. El Concilio de Trento en 1566 ha parecido bien a la Iglesia
de Dios que la celebración religiosa del sábado fuera transferida al día del Señor. Y la confesión de Augsburgo reconoce el origen postbíblico y eclesiástico del domingo. Y esto, inclusive hubo hermanos que refutaron a los hermanos protestantes. Por ejemplo, hubo alguien, aquí creo que tengo, el hermano Fischer y otro hermano se confrontaron. Andrea Fischer y Oswald Glade confrontaron a Lutero con la observancia del domingo. Porque estos hermanos le dijeron, bueno, ustedes son reformadores. Si son reformadores, deben también guardar el sábado, porque los protestantes, la reforma del siglo XVI fue realmente, una de las cosas fue sola escritura, solo lo que diga la palabra de Dios. Y sin embargo, pues Lutero no cambió, no aceptó dos principios fundamentales que están en la palabra del Señor, que son ¿cuáles? ¿Cuáles son? La observancia del sábado y qué otro? Y la inmortalidad del alma. Es decir, los hermanos protestantes por eso creen hoy que cuando una persona muere, de una vez se va a su espíritu. Es decir, está en mejor place, ¿no? Está en el mejor lugar, está disfrutando allá de las mansiones del Señor. Voy a terminar aquí, porque es mucha información. Pero lo que quería mencionarles es que ustedes tuvieran una idea de cómo se hizo progresivamente ese cambio del sábado al domingo dentro de la iglesia misma que el Señor fundó. Pero recordemos que el Señor también predice que Él levantaría un pueblo que sería reparador de los portillos, ¿verdad? Reparador de las cercas, el reparador de los muros que estaban caídos. ¿Cierto? El Señor siempre ha tenido un pueblo y podríamos seguir mencionando porque a través de toda la historia hasta hoy, el Señor ha tenido un pueblo que siempre ha guardado el sábado y que siempre estuvo atento a la escritura y que sus principios y que sus valores y de todo lo que ellos vivieron como hijos de Dios fue basado en la sola palabra de Dios. Entonces, eso también debemos hacer nosotros, ¿verdad? Nosotros, de no basarnos en la teología de los hombres, en la tradición humana, sino que todas nuestras actitudes, todos nuestros deberes, toda nuestra obediencia, todo nuestro conocimiento debe estar fundado en la sola palabra de Dios. Que el Señor nos ayude para que cada uno de nosotros sea un buen estudiante de la Biblia y que podamos realmente comprender cada día cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que después de todo cada uno de nosotros tiene que responder por nosotros mismos ante Dios. Que el Señor le bendiga.